a comenzar. Decía, vamos a comenzar con la segunda clase que refiere al convenio multilateral. Y para eso vamos a compartir la pantalla donde nos habíamos quedado. Ahora vamos a buscar. Oh, dejo el celular abierto porque estoy esperando que me llegue un mensaje. Es una cosa que no para de sonar. Plin, plin, plin. Y si le bajo el volumen, después me olvido y estoy esperando un mensajito. A ver. Por Dios, en un segundo no sé cuántos mensajes. Por favor. Voy a poner lejos. Vamos a compartir. Compartir. Bien, ahí deben estar viendo. Sí. Perfecto. Como siempre les pido que ustedes tengan el texto, en este caso del convenio, y de la resolución 22, que son los dos elementos que necesitamos. Yo acá saco lo que me estorba. Esperen un segundo, vamos a sacar esto. Un segundito, me saco. Saco los cartelitos. Saco esto. 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 Bien, ahora sí. Y lo dejamos a Joaquín que los haga entrar. Bien, están viendo allí, y ahora lo pongo en la pantalla donde nos habíamos quedado. Habíamos transitado ya por todo esto, simplemente para decir lo que ya habíamos visto, el tratamiento de los ingresos, y estábamos, esto lo vimos, todo esto vimos, todo esto vimos. Habíamos comenzado con el tema de los gastos, que era gasto soportado. Todo esto, habíamos hablado del prorrateo, y nos quedó para ver en la clase de hoy lo que refiere a las operaciones entre ausentes. Espérenme que me vuelve a aparecer la pelota. Que los habíamos dejado un poquito atrás. Entonces, vamos a volver al punto donde habíamos presentado las operaciones entre ausentes y entre presentes. Acá estábamos, en este punto. Lo vamos a poner en modo... No lo voy a poner en modo presentación porque necesito leer el convenio. Y yo lo tengo en este momento en la compu. En el texto del convenio habíamos leído el artículo primero y nos quedó de ese artículo primero el último párrafo, que dice:
cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3. ¿Pueden cerrar los micrófonos o vos les podrás cerrar, Joaquín? Sí, ya se lo cierro. Gracias. Dice entonces, cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este convenio. Cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origine el ingreso, y entre paréntesis ejemplifica correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. Vamos por parte. Yo les anticipé que la forma general más habitual de conectarse entre las partes ha sido históricamente esta que tenemos a la izquierda de la pantalla, o sea, donde las partes se ven la cara, y era una forma excepcional la que tenemos a la derecha, que son las denominadas operaciones entre ausentes. Esa es una manera por la cual se las conoce, que en el origen del convenio eran menos habituales. Y dentro de esa forma de conexión se realizaba por teléfono, después se avanzó al fax, pero originalmente era por correspondencia postal, o sea, el envío de correspondencia a través del correo. A mí me tocó hacer eso, o sea, escribir a máquina de escribir cuál era el pedido que se realizaba, y la contraparte contestaba cuáles eran los precios, y de acá volvía una contestación sobre una contraoferta, o sobre si aceptaba o no se aceptaba, o sobre la cantidad. Era absolutamente todo a través del correo postal, de lo que sería el correo argentino ahora. Después, porque en ese momento, perdón, aclaro, usar el teléfono era carísimo. Después se avanzó en el uso del teléfono, que se hizo más accesible en cuanto al costo. Luego apareció el fax, y fue un avance, y con posterioridad ya tuvimos la conexión a través de Internet. Pero en ese punto ya se necesitó, cuando se incorporó el mail, se necesitó una interpretativa de la comisión arbitral, que dijo que equivalía a este tipo de conexiones también la utilización de Internet. Y les anticipé en la clase anterior que ahora tenemos otra resolución, que después voy a usar otro PowerPoint para eso, otra resolución que va a entrar en vigencia el próximo año, donde se utiliza el concepto de utilización económica fuera de los límites de la provincia, para también incluir ese tipo de operatoria dentro de este último párrafo del artículo 1. Si vuelven al texto y lo vamos desmenuzando, dice: cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3, como por ejemplo puede ser la publicidad. La publicidad es un gasto, y habíamos dicho en la clase pasada que es un gasto no computable. El fundamento por el cual es no computable se basa en el hecho de que es de muy difícil atribución, porque es muy difícil saber el grado de penetración de la publicidad. Entonces se convino que directamente no se lo atribuya a ninguna, porque alguna podría decir, bueno, el gasto de publicidad se atribuye a la jurisdicción donde se pagó tal publicidad. Otro podría decir, y no, tiene que atribuirse a la jurisdicción donde circula el medio en el que se publica. Y bueno, ese medio puede ser, por ejemplo, un periódico de circulación provincial, entonces lo va a querer una provincia, pero puede ser un periódico que exceda los límites de la provincia, y de hecho puede ser un periódico que sea abarcativo de todo el territorio nacional, e incluso también por fuera del territorio nacional.
De modo que no es tan fácil buscar y aunar un criterio y consensuar un criterio, de modo tal que es uno de los conceptos que pasan a ser no computables. No obstante, es probablemente el gasto más importante dentro de este tipo de operatorias entre ausentes. La otra cosa que recordamos, y lo dijimos la clase pasada, es que la actividad que realiza este sujeto, ¿se acuerdan que era un único sujeto pretendido respecto del impuesto sobre los ingresos brutos por varias jurisdicciones? ¿Por qué? Porque realiza el ejercicio de su actividad onerosa, gravada por el impuesto sobre los ingresos brutos, en un proceso único e inescindible, de manera tal que esa actividad toca varias jurisdicciones. Eso implica que la base imponible, que nosotros llamamos la torta que tenemos que distribuir, o sea, la base, en algunos casos se llama la base de conjunto, en otros casos se le dice la base total, otros dicen la base nacional. Cualesquiera de estos significados más coloquiales para decir que es el total de la base imponible, debe distribuirse entre esas jurisdicciones donde el sujeto ejerce esta actividad en un proceso único e inescindible. Y para decir cuánto de la actividad le corresponde a cada jurisdicción, necesitamos parámetros. Dijimos incluso que en el origen, el parámetro que se utilizaba en un 100% eran los gastos, porque los gastos miden por excelencia ejercicio de actividad. Habida cuenta que los mismos se realizan desde el momento cero. Ya está el sujeto o esa unidad económica, sea una sociedad o no, sea un ejercicio unipersonal, en cualesquiera de las formas que adquiere el sujeto, que ustedes saben que el sujeto en el impuesto sobre los ingresos brutos es amplio, cualquiera sea la forma que toma ese sujeto desde el punto de vista jurídico, lo cierto es que desde el momento cero, lo primero que hace es erogar. Incluso mucho antes de abrir las puertas, e incluso en el caso de los entes ideales, como por ejemplo una sociedad, una SRL, una sociedad anónima, incluso se realizan gastos con anterioridad a la fecha de constitución. O sea, todos los gastos anteriores de asesoramiento, donde todavía se está planificando el negocio, se dice, todos estos gastos los estamos realizando, pero para constituir esta sociedad. Incluso a veces se compran bienes registrables, se dice, se compra en comisión para una sociedad que está en formación. Todos esos actos son válidos desde el punto de vista de la vida de ese ente. Y seguramente ustedes ya han cursado alguna materia vinculada con la ley de sociedades comerciales y sabrán de que todos esos actos anteriores a la fecha de constitución se validan al momento de constituir la sociedad, y lo único que sucede desde el punto de vista jurídico es que en ese periodo anterior los socios o los accionistas, en el caso de la anónima, tienen una responsabilidad que es ilimitada por esos actos anteriores, pero en la sociedad se los valida. Entonces todos esos gastos son válidos, y esto es para significarle que desde el mismo momento en que ya se piensa que se va a llevar adelante una actividad, ya pueden haber gastos. Y así, si vamos avanzando, y bueno, tenemos todos estos gastos que pueden ser de organización, de constitución, y al momento de ya abrir las puertas, aunque no se haya producido ni una venta, ya tenemos gastos de administración, tenemos gastos de comercialización, tenemos gastos de financiación, tenemos distintos tipos de gastos, y depende del tipo de actividad de la que se trate, los ingresos a veces se generan en el mismo momento en que se abren las puertas, pero en otros casos no. En otros casos el negocio necesita de una maduración que a veces lleva años, como por ejemplo puede ser el caso minero, como puede ser el caso forestal. Tienen largos periodos de inversiones y de gastos hasta que se ven los primeros ingresos. Entonces está
perfectamente aceptado desde siempre que los gastos miden actividad. Y luego yo les conté que a medida que se fue avanzando, se permitió una injerencia de los ingresos, primero en un pequeño porcentaje, luego se avanzó hasta llegar a la actual proporción de que la actividad se mide la mitad en función de los gastos y la mitad en función de los ingresos. O sea, quiere decir que la proporción es en partes iguales. Eso significa. Entonces, para medir la actividad, utilizamos estos dos caminos, el de los gastos y el de los ingresos. Y con estos conjugados, con estos conceptos conjugados, es que vamos a decir, bueno, tiene tanto de actividad en Salta, tanto de actividad en Jujuy, tanto de actividad en Tucumán. Y también dijimos, y lo reiteramos hace unos minutos, que algunos conceptos son no computables, como la publicidad. Pero puede válidamente ser el nexo entre el comprador respecto del vendedor. Nosotros estamos analizando acá en cabeza del vendedor o del prestador de servicio. Y la publicidad es un nexo perfecto entre el que ofrece sus bienes y servicios y su potencial cliente. Entonces dice el convenio, volvemos a leer, cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables los efectos del artículo 3. Por ejemplo, usted ha realizado publicidad, pero vinculados con las actividades que efectúa el contribuyente en más de una jurisdicción. Usted realiza publicidad porque quiere alcanzar no solamente a los clientes de Salta, sino también a los de Jujuy. Entonces publicita en el tribuno que circula en Salta y en Jujuy. O quiere llegar a la mayor cantidad de clientes posibles. Entonces publicita en el Diario de la Nación, publicita en Clarín, publicita a través de una radio de largo alcance. ¿Para qué hace eso? Para llegar a la mayor cantidad de clientes en la mayor cantidad de jurisdicciones. Esa es la intención. Entonces, realizado este gasto, aunque sea no computable, como el caso de la publicidad, está demostrando el vendedor que está queriendo penetrar en todas esas jurisdicciones con su actividad. Y el hecho de realizar este gasto ya implica que es como que está estirando la mano con la publicidad hacia Jujuy, está estirando para llegar a los clientes de Tucumán, está estirando con un medio de circulación nacional para llegar a la Patagonia. Entonces ahí ya está el vínculo que da el sustento territorial. Hasta ahí solamente el gasto. Ahora viene la consecuencia. Dice, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origine el ingreso. ¿Qué quiere decir ahí? Que como consecuencia de este gasto, por ejemplo, como consecuencia de la publicidad, un cliente que recibe esa publicidad llama desde Mendoza, por ejemplo, llama de La Pampa, llama de Jujuy. Cada una de esas operaciones implica que se ha concretado esta operación entre ausentes. Entonces dice, tales actividades estarán comprendidas en la disposición del convenio, cualquiera sea el medio utilizado, de la operación, que origine el ingreso. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que dar el ingreso. Si no se da el ingreso y solamente ha realizado esa publicidad, hasta ahí no pasa nada, porque la publicidad es no computable. O sea, necesariamente tiene que haber un ingreso para que tenga vida este último párrafo del artículo primero. Y esto se lo subrayo y se lo digo de manera lenta, porque cuando les preguntamos esto en los exámenes, dicen una parte y no dicen la otra. O sea, por ahí dicen solamente que en las operaciones entre ausentes, por ejemplo, se atribuye la operación al domicilio del adquirente. Dicen esta parte únicamente, pero no dicen la primera. ¿Cuál es la primera parte? Que
el sujeto vendedor, el prestador de servicio, está tratando de llegar a otras jurisdicciones. O sea, tiene que haber una intencionalidad puesta de manifiesto en tratar de penetrar las otras jurisdicciones. Tiene que existir ese objetivo de penetrar en las otras jurisdicciones. Y por lo general esta partecita en los exámenes no la dicen, dicen solamente la consecuencia. Y entonces está incompleto. Entonces, realizada la publicidad, si se produce un ingreso de extraña jurisdicción, entonces ese ingreso hace que se haya concretado esta operatoria entre ausentes. Eso es lo que tenemos hasta acá. Hasta acá tenemos eso. E independientemente de cómo se concretó la operación, dice, no importa si le mandó una carta por el correo argentino, no importa si utilizó el telégrafo, que no sé si existe, el teletipo, no sé si existe o ya están en los museos, el teléfono, etc. Fíjense que ni siquiera el fax estaba detallado a finales de los 70, porque tuvo su uso masivo a partir de los 80. Entonces, en aquel momento, en la década del 70, por excelencia se utilizaba el correo postal. Telégrafo, teletipo eran menos habituales, podría ser el telégrafo en localidades más alejadas, y el teléfono, como les dije, era una excepción. Se utilizaba únicamente frente a una emergencia o una urgencia, que uno quisiera comprar una determinada cosa, o sea, el comprador tenía una urgencia de reponer un determinado producto y utilizar el teléfono, que era carísimo. Luego se abarató, en la década del 80 tuvimos más posibilidades y más acceso, y como dije, allí aparece el fax. Entonces, de cualquiera de estas maneras, no se ven la cara. Lo que ocurre es que el vendedor, para tratar de atraer a sus compradores, ha realizado algo fuera de esas jurisdicciones. Realizó un gasto. Y como consecuencia del gasto, alguien le compra. A lo mejor ni se conocen, porque no se ven la cara. Y para concretar esa operación se utiliza alguno de estos medios. Luego vamos a avanzar hacia cómo se incorporó Internet y cuál es la novedad que tenemos en la actualidad. La otra cuestión de este párrafo, solamente la publicidad, y no es solamente la publicidad, porque dice cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque sean no computables, vinculado con las actividades, o sea, tiene que haber una vinculación, no es cualquier gasto, tiene que tener vinculación. ¿Con qué? Con que el vendedor está tratando de vender en más de una jurisdicción. Ahora, a veces es de difícil probanza, pero le ponemos otro caso que no sea el de la publicidad. Por ejemplo, envía a las otras jurisdicciones viajantes de comercio que todavía actúan, puede enviar lo que se llaman preventistas, o sea que van a las otras jurisdicciones presentando el producto y tratando de conseguir clientes. Todas estas operaciones son entre ausentes cuando se concretan, porque el gasto sí se realiza, o sea, el viajante va, el preventista va, pero la operación se concreta luego que una persona llama por teléfono y dice, en función del ofrecimiento que me realizaron, bueno, hago esta operatoria. Ahora, una variante de lo que les acabo de decir. Si el viajante de comercio va, ofrece, y en ese mismo momento levanta el pedido, o sea que vende en el mismo momento, esa ya no sería una operación entre ausentes, es entre presentes, porque la concretó cara a cara. Sería entre ausentes si va, ofrece en extraña jurisdicción, en la otra jurisdicción o en la otra provincia, si va y hace el ofrecimiento tratando de penetrar en ese mercado, y vuelve, pero sin concretar la operación. La operación se concreta después por alguno de estos medios. Entonces también hay que tener cuidado, tiene todas estas variantes el convenio, porque para un mismo sujeto puede tener operaciones entre presentes y puede tener operaciones entre ausentes. El mismo cliente
respecto del contribuyente. Para nosotros el contribuyente en estos casos siempre es el vendedor. En todos estos casos que estamos viendo siempre es el vendedor. Decía que, perdón, voy a tomar un poquito de leche. Decía que para un mismo contribuyente y respecto de un mismo cliente puede tener operaciones entre presentes y puede tener operaciones entre ausentes, para el mismo. Y el otro tema vinculado tiene que ver por el tiempo de atracción de ese gasto. Cuando comienza el párrafo diciendo, cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, y leo la parte final, y se formalice una operación ocasionando un ingreso de esa extraña jurisdicción. ¿Por cuánto tiempo atrae ese gasto a ese ingreso? ¿En el mismo año en que el gasto se realiza? ¿Por 2 años? ¿Por 3 años? ¿Por siempre? ¿Cuánto es el tiempo? Lo ponemos en ejemplo. Se realiza la publicidad en un diario de circulación masiva nacional. Bueno, con la intención de captar la mayor cantidad de clientes. Se realiza el gasto durante el mes, pongamos, febrero de 2021. No se concreta ninguna operación en el año 2021. No se concreta ninguna operación en el 2022. Y en el 2023 alguien llama. Esa es una operación entre ausente vinculada con esta publicidad. Tenemos que hacer una indagatoria diciéndole, ¿y usted por qué me compra? ¿Porque usted vio una publicidad de hace 2 años? ¿O usted me compra porque alguien le dijo, mira, hay una fábrica en Salta que te provee de tal buen producto? O sea, le dieron el dato. ¿Por cuánto tiempo? Eso no está dicho. Entonces acá traemos a colación el convenio de la falda. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en el día de ayer? Como una de las fuentes que utilizamos para por lo menos dar un criterio. No quiere decir que sea obligatorio, no, pero sí decir, bueno, es una pauta. En el convenio de la falda, que ya les conté que no llegó a buen puerto, pero allí se había consensuado que sea por 2 años, o sea, el año en que se realice el gasto y el siguiente. 2 periodos fiscales, por decirlo así. Ya en el tercer periodo fiscal, si alguien llama, va a decir, no, pero este me está llamando por otra cosa. No me llama porque yo hice la publicidad hace 2 años atrás en el diario La Nación. No me llama porque hace 2 años en Telefe pasé un pequeño avisito. No me llama porque hace 2 años mandé unos preventistas, pero al final nadie llamó. Entonces dijo, bueno, el año en que se realiza el gasto y en el siguiente. Pero ya en el tercero ya se desvincula. Ese sería un criterio. Pero si somos más estrictos en la interpretación, como el convenio no dice nada, y el criterio de la falda quedó ahí, nunca pasó a una ley nueva, porque se acuerdan que les conté de que en cada jurisdicción se tiene que aprobar por ley y por ordenanza la Cava. Como no llegó a buen puerto, también podrían haber emitido una resolución interpretativa. También les leí en la resolución 22 que tenemos resoluciones interpretativas viejísimas, pero de este tema nunca se ocuparon. Entonces, si somos estrictos en la interpretación, diremos que el vínculo es por un solo año, por el periodo, mejor dicho, en el que se realiza. O sea, hago la publicidad este año en el diario La Nación. Bueno, solamente para las operaciones de este año. El año que viene ya es otro cantar. O sea, este año realizo la publicidad para ver si puedo vender mis productos en todo el país. Si no me llamo nadie, el año que viene, para que se produzcan estas operaciones entre ausentes, tendré que hacer otro gasto, que podrá ser otra publicidad o podré mandar a los preventistas, pero ya está totalmente desvinculado. Ahora, ¿está dicho esto en alguna parte? No. Ese es el criterio que utilizamos. Se facilita, en cierta manera, se facilita, porque como les dije, se ha diluido muchísimo este límite. Y prácticamente en estos momentos, y sobre todo después de la pandemia y con toda la tecnología,
La mayor incidencia es de las operaciones entre ausentes. Han pasado a tener un impacto y una incidencia muy, muy alta. Y casi que se da sin solución de continuidad, porque el que ya realiza este tipo de operaciones, por lo general sigue, no lo hace de manera aislada. Pueden haber casos, por supuesto, de quienes sigan operando mayoritariamente en forma presencial y esporádicamente lo pueden hacer de esta otra manera. Pero les diría, y creo que les conté en la clase pasada, que hasta los negocios del barrio donde uno vive están en la operatoria entre ausentes. O sea, quien más, quien menos, al menos tiene un WhatsApp, tiene un envío digamos que se toma el pedido por teléfono y que realiza el envío por alguno de los conocidos medios de entrega de mercaderías, o tiene alguna de las redes más conocidas y por ahí concretan operaciones, hasta las unidades económicas más pequeñas lo hacen. Entonces se ha generalizado muchísimo, muchísimo esta operatoria entre ausentes. Volvemos entonces al análisis y creo que ya dijimos prácticamente todo. Que tiene que haber un gasto, aunque sea no computable, tiene que existir la intención de penetrar la otra jurisdicción y como consecuencia de ese gasto, alguien concreta la operación por alguna de estas formas que no son presenciales. Y ya vamos a ver, hasta acá lo que estamos viendo es el sustento territorial como nuestro contribuyente, del que estamos hablando, extiende y pone el pie en extraña jurisdicción. Y vamos a ver en el artículo siguiente cómo es la manera de atribuir o cuál es el criterio de atribución de ese ingreso. Vamos a pasar entonces al artículo 2, del convenio. Esperen un segundo que esto se me trancó. ¿Por qué? Pero bueno, ahí está. Vamos al artículo 2, y se acuerdan que habíamos dejado la lectura en una partecita, habíamos leído allí, dentro de los regímenes de distribución, estamos en el régimen general, artículo 2, salvo lo previsto para casos especiales, todo esto ya lo habíamos explicado, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones donde realiza la actividad, ¿cierto? En la siguiente forma: 50% en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción. Allí la palabrita clave es soportado, quien soporta el gasto, y en el inciso B, el 50% restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. Y acá la palabra clave es proveniente, de dónde proviene el ingreso. Y luego dice, esperen que acá me cambié de hoja. Dice, esto es así en los casos de operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes, similares a lo que es una sucursal de una agencia, que se realiza a través de corredores, de comisionistas, mandatarios, viajantes, consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. O sea, no importa la forma en que se realice la actividad, se va a realizar la imputación del 50% a la jurisdicción de donde proviene el ingreso. Y ahí tenemos un punto seguido y dice, a los efectos del presente inciso, o sea, de atribuir el ingreso, de decir de quién es el ingreso, dice el convenio, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo primero, o sea, las operaciones entre ausentes, deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios. O sea, acá nos dice que tenemos que considerar provenientes. Para las operaciones entre ausentes, se llaman también contratos entre ausentes, también se les decía contratos u operaciones por correspondencia,
porque el medio más utilizado, como les dije, era el correo postal. Y aun cuando no hay una conceptualización de operaciones entre ausentes, lo cierto es que es bastante gráfico para entender de qué se trata. Decía entonces que a los efectos de atribuir el ingreso en las operaciones entre ausentes, de decir a qué jurisdicción corresponde, de decir de dónde proviene el ingreso, se tiene en consideración el domicilio del adquirente, de los bienes, de las obras o de los servicios. O sea, se atribuye el domicilio del adquirente. Y esto es lo que yo les decía, que cuando les preguntamos en los exámenes, contestan solamente esta partecita y se olvidan de lo que está en el último párrafo del artículo primero. Entonces le decimos, está incompleto. Claro, está incompleto, ¿qué le falta? Porque nos está diciendo cómo termina el cuento, pero no cómo se inicia, cómo se origina. Por eso es que tratamos de resumir en una pantallita, que la pasamos volando la otra vez porque la teníamos que ver hoy, y ahora vamos ahí, vamos a buscar esa pantalla, acá está, en esta, para las denominadas ventas por correspondencia o contratos entre ausentes. El requisito básico es la realización de gastos en la jurisdicción del comprador, o del potencial comprador, vinculado a la actividad interjurisdiccional, aunque sean no computables. Ejemplo, va el preventista, ejemplo, se hace una publicidad, ejemplo, va el propio dueño de la compañía, ofreciendo qué es lo que hace, a qué se dedica, deja un catálogo, etc. Ese es el requisito básico, la realización del gasto. Luego se produce el ingreso. Como consecuencia de ese gasto se produce un ingreso que se concreta, esa operación se concreta por teléfono, por fax, por mail, etc. O sea, no se ven las caras para concretar la operación. Esta es una típica operación entre ausentes y por lo tanto la operación se atribuye al domicilio del adquirente. Esa sería la secuencia, la forma de presentarlo y la explicación. Como decíamos, el convenio nos indica atribuya al domicilio del adquirente, pero no nos dice cuál es el domicilio del adquirente. Adquirente de bienes, de obras o de servicios, o sea que vale tanto para la operatoria con bienes, con obras o con servicios. Esta también es otra cuestión que solemos preguntar y que muchas veces contestan referidos solamente a los bienes. Y no es solamente para los bienes, sino también para las obras y también para los servicios, para las prestaciones de servicio. No está dicho en el convenio que es domicilio del adquirente. Se ocupó la resolución 22, por suerte. Por suerte, porque nos guste o no nos guste, nos da una pauta. Y yo les había indicado que también, ahora no me acuerdo si lo tengo adelante o atrás, acá está. Este es el domicilio del adquirente. Y les decía que si bien es cierto, la resolución 22 refiere solamente a las operaciones entre ausentes, como no tenemos un concepto de domicilio para las operaciones entre presentes, utilizamos estos criterios porque al menos nos lo facilitan. Para las operaciones entre ausentes, estas que estamos viendo, como es una interpretativa, yo les vuelvo a reiterar, es de seguimiento obligatorio, tanto por los fiscos como por los contribuyentes. Los contribuyentes que no acaten, saben que van a ir a un conflicto con el fisco, se defenderán y argumentarán por qué no están siguiendo el criterio, que es, como digo, obligatorio. En el caso de las operaciones entre presentes, podemos utilizarlo pero como una guía, no es obligatorio, pero nos sirve de parámetro. Pero esto también nos da pie para decir que está tan diluido ese límite entre operaciones entre presentes y operaciones entre ausentes, que lo que estamos pidiendo es que se interprete el mismo criterio tanto para presentes como para ausentes. De hecho, antes también lo decíamos. Antes, cuando utilizábamos el criterio de lugar de entrega, decíamos, utilicemos el lugar de entrega para todo.
tanto para presentes como para ausentes. Y entonces nos evitamos estos problemas, las zonas grises y las discusiones. Nos gustará, no nos gustará, pero por lo menos nos da seguridad jurídica, y además nos ubiquemos que como estamos distribuyendo base, y bueno, capaz que con este contribuyente la base favorece, por decirlo de alguna manera, a Salta. Pero habrá otro contribuyente que con el mismo criterio, en la forma que realiza su actividad, favorezca más a Tucumán, y habrá otro que favorezca más a Mendoza. O sea, en definitiva, visto macroeconómicamente, tiene que haber una distribución más o menos pareja si se utiliza la misma regla, y que esta regla pueda ser aplicada por los contribuyentes en todas las jurisdicciones. Pero bueno, cada uno quiere aplicar el criterio que lo favorece en este momento, y en otro caso quiere aplicar el criterio que le favorece en ese momento. Y ahí es donde, lamentablemente, tenemos todos estos choques interpretativos y, lo peor, la inseguridad jurídica. Entonces, si bien es cierto, esto es para operaciones entre ausentes, lo vuelvo a resaltar, pero nos sirve de guía para las que son entre presentes. Dice el artículo 22, que el otro día lo pasamos muy rápidamente, perdón, es el artículo 26, dije 22, es el artículo 26 de la resolución 22 del 2020. Interpretar que la atribución de los ingresos brutos al domicilio del adquirente, proveniente de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo primero, que son las operaciones entre ausentes, y el artículo primero de la RG 8302, que es la resolución madre. ¿Se acuerdan que yo les decía, van emitiendo las resoluciones y después se las incorpora a la resolución 22? Según lo previsto en el inciso B del artículo 2, o sea que cuando se refiere a que tenemos que atribuir al domicilio del adquirente, se realizará siguiendo los siguientes criterios. Y comienza con venta de bienes. Y tiene un criterio general, y como les había anticipado, criterios alternativos. El criterio general dice: independientemente de su periodicidad, serán atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente. Ajá, hasta ahí no me dijo mucho, es lo mismo que dice el convenio. Lo único que le agregó es que no importa la periodicidad. Al domicilio del adquirente, es lo mismo que dice el convenio. Muy bien. Ahora viene la interpretación. Entendiéndose por tal, ahí es donde interpreta, entendiéndose por tal, el lugar del destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. O sea, ¿qué se entiende por domicilio del adquirente? El lugar donde el comprador le va a dar su destino final. ¿Destino final para qué? Para utilizarlo, para transformarlo o para comercializarlo. Ahora, ¿esto es tan fácil de saber? No. Diría que en la mayoría de los casos no. A veces sí, a veces no. Ni siquiera cuando sabemos el lugar de entrega. Porque uno puede entregar en un depósito y a lo mejor va a ser utilizado en la provincia de al lado. O van a ser incorporados a un proceso de fabricación, o sea, transformados en dos provincias distintas. O van a ser vendidos, lo entregamos en un depósito, pero van a ser vendidos en las sucursales que tenemos en cinco jurisdicciones, para lo cual deben ser transportados, y a lo mejor ese transporte lo realiza el propio comprador. El que vendió ya ni se entera de esto, ni sabe. Por eso es que luego dice: cuando no fuera posible establecer el destino final del bien, tal como se define en el párrafo anterior, se atenderá al orden de prelación que se indica a continuación. Pero antes de ir al orden de prelación, vamos a volver a las operaciones entre presentes para marcarles la siguiente cuestión. Todo un poquito líquido. Les voy a marcar esto.
domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar de destino donde serán utilizados. Cuando dice aquel, se está refiriendo al comprador. A ver si lo puedo marcar. Ah, no lo puedo marcar porque estoy en modo presentación. Pero bueno, ustedes lo deben ver ahí en gris. Seguramente lo ven. Esto mismo lo vamos a repasar en los criterios que habíamos visto para las operaciones entre presentes. Me vuelvo simplemente para mirar dónde estoy. Vamos hacia... Me parece que lo tengo... Acá. Acá está. Cuando hablábamos de los criterios de localización del ingreso, o sea, de decir de dónde proviene, dice el convenio, y de dónde proviene es un criterio, que los otros días lo vimos con algún grado de detalle, y ahora les agrego lo siguiente. Para decir de dónde proviene el ingreso, que es lo que le va a dar sustento, que es lo que va a decir dónde el contribuyente puso el pie en esa jurisdicción, o sea, dio a esa jurisdicción una parte de su actividad porque la ejerció allí, pueden haber distintos criterios. Alguien podría decir, bueno, es la jurisdicción donde concertamos, que fue el primer criterio, donde concertamos la operación, bueno, ahí la tengo que atribuir porque es ahí donde nos pusimos de acuerdo. Yo les conté que hubo una resolución, de hecho existe todavía, está vigente, la resolución interpretativa 9, que por el número, fíjense, ha sido a los inicios nomás de vigencia del convenio, donde las jurisdicciones se pusieron de acuerdo para emitir esta resolución y dijeron, bueno, es el lugar de concertación. ¿De dónde lo sacaron a este criterio? Esta es la partecita que no les conté. ¿De dónde sacaron este criterio de concertación? Lo sacaron indirectamente de un fallo de la Corte, Indunor contra la provincia del Chaco, y en ese momento hubieron otros casos iguales, en lo que uno llama una familia de fallos, porque también estuvo fusionados, creo que también se llaman fusionados del Chaco, o un nombre similar, o fusión, no me acuerdo el nombre, no, Quebrachal, fusionados, Quebrachal, ahí me salió el nombre, Quebrachal fusionados contra la provincia del Chaco, también de la Corte en el mismo momento, y algún otro más, donde la Corte dilucidó el hecho de que las provincias válidamente podían gravar las exportaciones. Allí la Corte dijo, las provincias tienen potestad para gravar las exportaciones. Si no lo hacen, es por una cuestión económica, no jurídica. O sea, jurídicamente pueden. Eso lo dijimos la vez anterior. Por supuesto, en tanto y en cuanto también la base sea razonable, ¿no? Siempre tiene que haber una adecuación de medios afines y un respeto por los principios y las limitaciones constitucionales. La Corte dijo, sí pueden. Si no lo hacen, es por una decisión económica para que los productos sean competitivos a nivel internacional, salgan con la menor carga tributaria, respetando el criterio de país de destino. Esto ustedes ya creo que lo recontra conocen. En esa causa, allí se deslizó este criterio de la concertación. Y de ahí se agarraron quienes lo defendieron y lograron que se emita la resolución interpretativa 9, con el criterio de concertación. Y también les conté que poca vida tuvo, porque uno podría decir, bueno, en la venta de mostrador, ¿dónde es el lugar de concertación? Bueno, en el mostrador, no cabe ninguna duda. En la venta que se produce a través de un viajante, ¿cuál es el lugar de concertación? Y bueno, el viajante que va al domicilio de ese cliente, levanta el pedido, concreta la venta. Perfecto, ese es el lugar de concertación. Pero, ¿dónde estaba radicado el inconveniente? Yo se los conté rápidamente en la clase pasada. En que los grandes contratos se cerraban en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, porque allí tenían y tienen su sede las mayores compañías del país. Aunque la actividad la realizaran en el interior, la sede central por aquellos años, y por distintos motivos, pero fundamentalmente por aquello de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires,
la sede de prácticamente todas las grandes compañías estaban en Capital Federal. Entonces los grandes contratos se cerraban ahí, se firmaban ahí, y por lo tanto se atribuía a Capital Federal. Podía pasar también con Provincia de Buenos Aires, o con alguna de las otras grandes, como puede ser Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Entonces el interior, advertido de esta cuestión, hacen este razonamiento. El contrato se cierra ahí, ellos atribuyen el ingreso ahí, pero toda la actividad está en el interior. Y si bien es cierto, el coeficiente se forma una parte de ingresos y la otra parte de gastos, y la actividad genera gastos en el interior, pero las grandes jurisdicciones se llevan la totalidad del ingreso. Entonces, a poco de andar, dejaron de lado, pero de facto, porque la resolución sigue viva, y se pasó a un criterio que yo les he contado, y ahora lo subrayo nuevamente, nos parece más adecuado, que es el del lugar de entrega de la cosa o prestación del servicio. El lugar de prestación del servicio y el lugar donde se realiza la locación no ofrecen mayores inconvenientes. Pueden haber algunas zonas grises en casos muy puntuales, hubieron algunos casos en la comisión arbitral, pero son muy marginales. En cambio, con los bienes sí tenemos hasta ahora estos problemas que ahora estoy tratando de volver a insistir sobre ellos, por la problemática que nos acarrea, y sobre todo vinculado con lo que estamos viendo, que son las operaciones entre ausentes. El lugar de entrega de la cosa siempre nos pareció que ofrecía las menores dificultades, porque no podemos decir de que no existen dificultades, todos tienen dificultades en el convenio. Pero la mayor cantidad de casos está resuelta si utilizamos esta vía. Es donde el vendedor se desprende del producto, el comprador lo toma a su cargo. Jurídicamente, el vendedor, cuando la cosa, incluso deslinda la responsabilidad. Esto es incluso por una cuestión de responsabilidad civil, penal y todas las responsabilidades que cupieran. Una vez que uno entrega la cosa, trata de desprenderse también de la responsabilidad. Entonces, las partes tratan de dejarlo en claro a este tema. Y como digo, pueden haber algunas zonas grises, pero son muy pocas. Y se utilizaba muchísimo algunas de las fórmulas contractuales que ustedes saben, las básicas son: compro el bien o la cosa puesto en mi depósito. Eso quiere decir que si compro puesta en mi depósito, el vendedor se hace cargo del flete. Y no solamente del flete, sino también del seguro. Aunque me lo cobre, pero se hace cargo, se responsabiliza del transporte. Y entrega en el depósito del comprador. Entonces ese sería el lugar de entrega. Porque ahí el vendedor dice, bueno, muy bien, te vendí puesto en tu depósito, acá te lo traigo y te lo dejo, ahora ya es tuyo, hacete cargo. O sea, si se rompe, si se pierde, si se incendia, una vez que se entregó, es responsabilidad del comprador. En cambio, si se pacta puesto en el depósito del comprador, y en medio del camino se incendia, se rompe, lo roban, etcétera, todavía está en el ámbito del vendedor. Y obviamente que se supone que tiene un seguro que hará frente a la contingencia, pero todavía está dentro de la responsabilidad del que vende. En cambio, si se vende puesto en el depósito del vendedor, quiere decir que esa jurisdicción del vendedor donde está su depósito, ahí se terminó la operación, ese lugar de entrega, y entonces, en el primer caso, el ingreso por esa venta se atribuía a la jurisdicción del comprador, y en este caso, que se entrega en el depósito del que vende, el ingreso con este criterio se atribuye al domicilio de ese depósito, a la jurisdicción de ese depósito del vendedor. Y la cosa viaja ya bajo la responsabilidad del comprador, ya es de él. Ya él ve si en qué transporte lo lleva, qué seguro contrata, porque yo ya se lo entregué. Como vendedor me deshice de la cosa. Y este criterio nos parecía que era válido tanto para las operaciones entre presentes como para las operaciones entre ausentes. Y si bien es cierto, para las operaciones entre presentes se utilizó durante mucho tiempo
Y hoy en día todavía hay jurisdicciones que siguen bregando para que se utilice, como por ejemplo Provincia de Buenos Aires utiliza mucho este criterio, discute con los contribuyentes, pero no les va bien en la comisión arbitral. Pero bueno, lo siguen aplicando porque habrá una cantidad de contribuyentes que no discuten y que le aceptan el criterio. Entonces, en ese camino ellos siguen insistiendo, porque obviamente que a ellos les conviene, desde el punto de vista de que muchos de estos contribuyentes entregan sus bienes puestos en Buenos Aires y los clientes de esos contribuyentes están diseminados en todo el país. Entonces, a Provincia de Buenos Aires les conviene, si uno lo tiene que hablar en términos de conveniencia, les conviene el lugar de entrega. Pero como digo, ha ido cediendo, y ahora parece consolidarse, y acá vincula con lo que hemos leído en la pantalla anterior, parece que se consolida este criterio de que el ingreso se atribuye según de la jurisdicción donde provienen. Eso dice el convenio. Bueno, ¿qué se entiende por proviene de? ¿De dónde proviene? Del lugar del destino final de los bienes, que habitualmente es el domicilio del adquirente. No dice que es domicilio del adquirente. No lo dice el convenio, no lo dice para las operaciones entre presentes, no lo dice la resolución 22, lo dice en los casos concretos. Esto está dicho en casos concretos, que ya sabemos, rige para ese caso, y si otro contribuyente lo quiere utilizar, tiene que explicar por qué está en la misma situación, por qué utiliza ese criterio. Pero no está dicho. Entonces, como no está dicho, es que decimos, bueno, que nos sirva de guía ese artículo 26 de la resolución 22, que está normado para las operaciones entre ausentes. Esto es un trabalengua. Yo trato de decirlo despacio para que ustedes puedan seguirme, pero soy consciente que es un trabalengua y un ida y vuelta. Ahora, en las operaciones entre presentes dice, siempre, o sea, estos son los casos concretos, insisto, siempre que sea conocido, o sea, siempre que el domicilio del adquirente sea conocido por el vendedor al momento de concretar cada venta. Si no lo conoce, bueno, no. Pero si usted lo conoce, póngalo. Entonces acá entra a jugar una cuestión que tiene que ver con la planificación tributaria, válida dentro del marco de las normas, y en este caso de las interpretativas y de los casos concretos, que para evitarnos problemas y además para tener una cierta seguridad jurídica, dentro de esa planificación uno puede recomendarle al contribuyente que agregue en su documentación, en su factura o en los remitos, pero fundamentalmente en la factura, para que el que le compra diga ¿cuál es su domicilio? Bueno, eso capaz que lo sabe. Pero uno sabe el domicilio que el comprador le transmite, pero puede ser el domicilio de la administración, ese domicilio puede ser el del depósito, ese domicilio puede ser el de una sucursal, etc. Entonces, combinando esto que acabamos de leer con las operaciones entre ausentes, y como dije, como hay una zona tan gris, para evitarnos problemas, podemos aunar el mismo criterio y conjugar lo que acabo de leer con lo que ya habíamos leído. Y entonces poner en la factura domicilio del destino final de los bienes. Y que el comprador me diga, ¿a dónde van a ir para estos bienes? Y bueno, y él dirá, bueno, van a ir al depósito de San Pedro de Jujuy, que está en la calle tal y tal y cual. Bueno, van a ir a la fábrica de Tucumán, que queda en Lule, calle tal y cual. Van a ir a la sucursal que tenemos en Catamarca, en Belén, en la calle tal y cual. Entonces, por lo menos lo hacemos consignar, y después, cuando venga alguna de las administraciones tributarias, nos evitamos la discusión de que la administración tributaria diga, no, el destino final terminó siendo Neuquén, porque de la sucursal Catamarca los bienes han ido a parar a Neuquén.
Sí, pero eso yo no lo conocía al momento de concretar la venta, que lo dice claramente, pero es una forma de minimizar todos estos conflictos. ¿Y por qué se los digo? Creo que se los conté, lo que pasa es que ya no me acuerdo si se los conté a ustedes, porque después de este tema estuve hablando con los colegas de Corrientes la semana pasada, y antes ya no me acuerdo dónde. Antes donde estuve con este mismo tema, que es el otro PowerPoint que les voy a mostrar, bueno, ya no me acuerdo. Creo que con el Encuentro Tucumano. Pero me parece que no les conté esto, y si les conté, sepan disculpar. Para tratar de transmitirle esto de las experiencias y del por qué. Ustedes dirán, ay, esta mujer, ¿por qué no repite? ¿Por qué no insiste? Porque hay un caso que tuvo entre partes a la provincia de Buenos Aires contra Neuquén, Mendoza, y me parece que era Chubut la otra. Tres de allá de Mendoza para abajo. ¿Qué era lo que se litigaba? Esto es justamente lo que estamos tratando de dilucidar acá. Si se seguía el criterio de concertación, el contrato se había firmado en Capital Federal. Si se seguía el lugar de entrega, que era lo que había utilizado como criterio el vendedor, lugar de entrega era Provincia de Buenos Aires. Los bienes se habían entregado en un depósito de esta empresa en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿De qué se trataba? La empresa, que ahora no me acuerdo el nombre, vendía caños a un cliente, su comprador, era nada más y nada menos que YPF. Pero, como digo, al ser tan grande la operatoria, el contrato se había firmado en las sedes de estas compañías en Capital Federal. Pero ya dijimos que este criterio, chao, quedó en desuetudo. Entonces, el vendedor de estos caños, a YPF, utilizó el lugar de entrega, depósito de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién atribuyó el ingreso? A la provincia de Buenos Aires, porque allí es donde le entregó los caños a YPF, y a partir de ahí YPF hizo lo que tenía que hacer dentro de su propio ejercicio de la actividad. ¿Y qué es lo que hizo? Los caños fueron a parar según una distribución que necesitaba la operatoria de YPF. Y entonces una cantidad de caños fueron a Mendoza, los otros fueron a Neuquén, y los otros fueron, creo que era Chubut o Santa Cruz, la otra. ¿Qué dijo cada una de estas provincias? Que la venta se tenía que atribuir proporcionalmente a los caños que habían ido a parar a Mendoza, a Neuquén y a Chubut o a Santa Cruz. Entonces la empresa vendedora dice, pero yo qué sé a dónde han ido para los caños, yo entregué en provincia de Buenos Aires, yo no tengo actividad ni en Mendoza, ni en Neuquén, ni en Río Negro, ni en Chubut, ni en Santa Cruz, en ninguna de esas provincias, yo entrego acá, puesto en provincia de Buenos Aires. ¿De dónde se agarró la administración, o las administraciones tributarias, porque eran varias provincias, se agarraron de que dentro de toda la papeleta con la cual se había concretado la operación, había una partecita que decía uso interno de YPF. Tantos caños van a Mendoza, tantos caños van a Río Negro, tantos caños van a Chubut. Pero era de uso interno del comprador, de YPF. Bueno, de eso se agarraron para decir de que se tenía que atribuir la venta al lugar del destino final de los bienes, que habitualmente es el domicilio del adquirente, siempre que sea conocido por el vendedor al momento de concretar cada venta. Y si usted lo conocía, porque acá en los papeles dice a dónde van cada uno de los caños, lo cual nos parece absolutamente fuera del marco del convenio, porque el vendedor tiene que tener actividad, y no tenía ninguna actividad, es simplemente esta, permítame decirlo así, ficción de decir de que como los bienes habían ido a parar a esas jurisdicciones, se los tenía que atribuir. Entonces, una manera de minimizar este riesgo es consignar en la documentación, fundamentalmente en la factura, pero puede también decirlo el remito, que manifieste el comprador a dónde van a ir a parar esos bienes, y por lo menos nos evitamos este problema, y nos lo evitamos tanto si la operación es entre presentes, en este caso que tiene esta redacción, pero que es prácticamente lo mismo que habíamos leído para las operaciones entre ausentes, perdón, creo que estoy yendo al otro lado, entre las operaciones entre
ausentes cuando refiere acá destino final, donde los mismos serán utilizados, transformados, comercializados. Lo dice de otra forma. Y entonces, miren, si me vienen a decir, la operación es entre presentes, bueno, muy bien, está en el lugar del destino final de los bienes. La operación es entre ausentes, muy bien, está en el domicilio del adquirente. Esto está dicho bastante rápido y fácil, y en unos pocos minutos. En la práctica a veces no es tan fácil, porque obviamente tiene que primar las formas de operar que tiene el contribuyente. Esto es simplemente una sugerencia que uno les hace para evitarse los problemas, pero no siempre se puede. Entonces, como no siempre se puede, después aparecen los otros criterios. Estamos de vuelta en las operaciones entre ausentes, artículo 26, domicilio del adquirente, criterio general para la venta de bienes este que tratamos de transmitir, pero dice, cuando no fuera posible establecer el destino final del bien, tal cual se define en el párrafo anterior, se atenderá al orden de prelación que se indica a continuación. Y entonces la operación entre ausentes se va a atribuir según este orden. Al domicilio de la sucursal, de la agencia u otro establecimiento de radicación permanente del adquirente, de donde provenga el requerimiento que genera la operación de compra. O sea, de donde venga el mail, de donde venga la carta, de donde venga la llamada de teléfono, que también hay que ver cómo sabe uno de dónde lo llaman por teléfono, ahora que está preguntando usted de dónde me llama. Luego dice, en segundo lugar en este orden, el domicilio donde desarrolla su actividad principal el adquirente, y bueno, y también, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé todo eso? Tengo que indagar. El tercero, domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente, donde se entregaron los bienes. Recién acá aparece la entrega, y a nosotros nos parecía que el del lugar de entrega, es el que siempre nos pareció el mejor, pero vamos a suponer que no les parezca también a los organismos de aplicación, por lo menos ponerlo acá, el lugar de entrega, porque es a nuestro modo de ver y en la práctica, en la experiencia que tenemos, el que menos conflictos ofrece y que es fácil de saber, porque eso sí consta en la operatoria. Sí sabe el vendedor dónde lo tiene que entregar, sí sabe el comprador dónde lo va a recibir. Pero fíjense, está en tercer lugar. Y en cuarto lugar, el domicilio de la sede administrativa del adquirente, que a veces se sabe, a veces no. Antes, las facturas que tenían otra forma solían decir, no sé, por ejemplo, Alpargata Sociedad Anónima Industrial Comercial Financiera de Servicio, porque las sociedades podían tener así objetos múltiples, y en general tenían esa forma. Y a continuación venían los domicilios, y decía, domicilio de la sede central, domicilio de la administración, domicilio de comercialización, domicilio, tenían así un montón de domicilios, pero no se usa ya, eso no se usa. Ahora, en función de las normas fiscales, sobre todo, que son las que comandan este tipo de cuestiones, figura el domicilio fiscal. Puede, obviamente, figurar otro domicilio, sobre todo cuando se emiten por puntos de venta. Bueno, este es un tema que ustedes lo van a ver en unas clases que vienen a continuación. Puede ser, pero lo menos probable es que figure el domicilio de la administración. Es muy poco probable. Así que bueno, está bien que este esté al último. Dice, en todos los casos, se considerarán los antecedentes documentales que acrediten la operatoria comercial realizada en los periodos involucrados en la medida que no se opongan a la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se verifiquen. O sea, además hay que tenerlo documentado, ¿sí? Y dice, y en tanto no se oponga a la realidad económica de los hechos. Por eso decimos, miren, mejor pongan un casillerito donde tenga que decir cuál es el destino de esos bienes, y tratamos de evitarnos o de minimizar estos problemas, porque no los eliminamos del todo. En el caso de las prestaciones de servicios ya dijimos que no hay mayores problemas, vale lo mismo para las locaciones, salvo que tenga un tratamiento específico, esto ya lo habíamos leído en la clase anterior. El ingreso se va a atribuir a la jurisdicción donde el servicio sea efectivamente prestado por sí o por terceras personas, ¿no? Porque uno puede tercerizar la prestación. Y esto lo tenemos que ver con la forma en que hemos llegado ahora a toda esta operatoria virtual, por supuesto, pero a través de la
conexión de internet. Antes de ir a esa, voy a dejar de compartir. Voy a ver si me ha quedado alguna cuestión de esta operatoria entre ausentes. Discúlpenme un segundito, voy a abrir el otro. Un segundito. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Vamos a repasar que no me esté quedando algo importante. Discúlpenme que voy a, antes de cambiar el PowerPoint, me voy a hacer un autocontrol. Esto ya lo vimos. Esto también. Esto ya lo vimos. Esto también. Esto ya lo dijimos. Bueno, hay algunas pantallas con los casos concretos. Esto se los dejo, que son casos concretos. Algunos ya se los mencioné. Esto lo vamos a volver a ver con los regímenes especiales. Esto ya está. Hay un tema dentro de los gastos que se los voy a mencionar ahora. Sí, que no lo habíamos visto. Dos temitas referidos al gasto. Voy a compartir antes de cambiar de PowerPoint. Dos temitas referidos a los gastos. Uno tiene que ver con la significatividad o significación del gasto. Y si bien es cierto, en ninguna parte refiere a este tema, el único es el que habíamos hablado de los gastos de escasa significación en la clase anterior. Lo cierto es que en ninguna parte dice el gasto para ser computable tiene que ser significativo. No dice eso en ninguna parte. Lo que dice es que tiene que estar vinculado al ejercicio de la actividad. Entonces hubo un caso concreto, que es el que estamos, uno de los que estamos mencionando, que tenía entre partes a una de estas compañías, la segunda, hidroeléctrica El Chocón, que discutió con la provincia de Mendoza. ¿De qué se trataba esto? Para llegar al Chocón, los directivos de esta compañía, que iban por tierra, necesitaron hacer noche en Mendoza. Y entonces gastaron en el hotel, en comida, porque necesariamente se tuvieron que quedar allí antes de seguir viaje hasta el Chocón, que queda, si no recuerdo mal, en la provincia de Neuquén. ¿Qué hizo Mendoza? Encontró estos gastitos, porque para semejante empresa, una noche de hotel de los directivos y el gasto de comida es nada, absolutamente insignificante, pero le encontró los comprobantes y dijo, tiene que tributar en Mendoza porque le dio sustento territorial. Felizmente, en este caso y en algunos otros, los organismos de aplicación dijeron de que para que el gasto sea computable tiene que tener una cierta significación. Por supuesto que no dijeron que es significativo, porque ustedes saben de que lo que es significativo en un caso no es significativo en otro. Pero lo más importante es que también se dijo de que la compañía tiene que tener intención de realizar actividad en esa jurisdicción. Y acá no existía esa intención, la actividad la realizan en Neuquén. No les quedó más remedio que pasar por Mendoza y hacer noche en Mendoza, pero no había una intención de poner el pie.
fueron las circunstancias que hicieron de que pasaran por allí. Bueno, lo cierto es que esto está en caso concreto, pero no hay nada dicho, y entonces aún hoy hay jurisdicciones que encuentran un pequeño papelito de peaje y dice, esto me da sustento territorial. Claro que es gusto de molestar, porque se imaginan que un gasto pequeñito, ¿cuánto le puede arrastrar en la composición del coeficiente? En principio nada o casi nada, pero no es inocente. No es inocente. ¿Por qué digo que no es inocente? Porque en el mismo momento que le encuentran ese supuesto sustento territorial, por el gasto de hotel, por el gasto de un peaje, o situaciones similares, de paso por esas jurisdicciones o cualquier otro gasto insignificante, esa jurisdicción se considera con derecho a ponerlo en los regímenes de retención, de percepción y lo que es peor dentro de los ingresos especiales que tiene a través del banco. O sea que le sacan una porción en concepto de ingresos brutos a través de las cuentas bancarias. Entonces, por ejemplo, en este caso de Mendoza, ¿a qué se siente habilitada la provincia de Mendoza? Bueno, yo te encuentro el gasto, vos tenés sustento territorial, será poco, lo que sea, pero en el acto te ingreso en estos regímenes, retención, percepción, y además le informo al banco para que saque una porción del gasto. Y se generan unos interminables saldos a favor y unas discusiones que no tienen fin. Entonces, no es inocente esta cuestión, por eso es que la llevan adelante. Y el otro tema que nos había quedado, antes de cambiar de pantalla, de PowerPoint, el otro tema es el de los gastos de transporte. Si leemos en el artículo respectivo, en el 4 del convenio, ya hemos agotado el artículo 2, ahora vamos a ir transcurriendo el 3 también, ya lo vimos. El cuarto, también ya lo habíamos leído en el primer párrafo, el que dice dónde es el gasto efectivamente soportado, eso ya lo vimos, y el segundo párrafo lo habíamos referido simplemente, los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a estos. O sea que acá significa que tenemos que hacer un distingo entre gastos de escasa significación o no. Entonces, si son de escasa significación, vamos a utilizar este criterio de seguir la misma proporción del resto de los gastos. O sea que en la práctica es lo mismo que no tomarlos, ya lo van a ver en la ejercitación, cómo se los deja indicado para no olvidarnos, pero además tenemos que determinar que son de escasa significación. En caso contrario, o sea, ¿qué quiere decir? Que sí tienen significación, el contribuyente deberá distribuirlo mediante estimación razonablemente fundada. Quiere decir que hacemos un prorrateo. Los contadores estamos en condiciones de utilizar un parámetro razonable y llevarlo adelante. Y lo que les mencioné recién, los gastos de transporte, que dice se van a atribuir en partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible. Lo correcto hubiera sido que diga, los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realiza la actividad. Hubiera sido más correcto. Pero bueno, se entiende que es eso lo que quiere significar. Después el 5 ya lo habíamos leído. Con esto agotamos los artículos del régimen general. Vamos entonces al PowerPoint, donde está lo referido a los gastos de transporte, que bastante problema nos han traído, y todavía no los traen. Primero, que cuando el artículo 4 se refiere a gastos de transporte, se dijo por los organismos de aplicación que estos son los de venta. Dijo, estos son los gastos de venta. Porque los de compra están dentro de los conceptos computables. ¿Se acuerdan que habíamos leído en el artículo 3? Yo acá les estoy resumiendo toda la discusión porque ha llevado largo periodo, pero los organismos de aplicación, voy a buscar el artículo 3,
ustedes también hagan lo mismo, cuando dice el artículo 3, voy directamente al segundo párrafo. Así se computarán como gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas y seguros. Y ahora viene la cosa. Y en general todo gasto de compra. Entonces, después de largas discusiones y unos cuantos años, se dijo, el transporte es un gasto de compra. Por lo tanto, el flete de compra está dentro de este artículo 3, segundo párrafo, como gasto de compra. Y como tal, computable. Y como tal, computable. Pero no dice cómo se va a atribuir. Hasta ahí no dice cómo se va a atribuir. En cambio, para el de venta, se dijo en casos concretos de que el cuarto incluía a los de venta. Y para los gastos que los llama de transporte, pero son los fletes de venta, entre partes iguales entre las jurisdicciones donde se desarrolla la actividad. ¿Por qué se siguió este criterio? Por simplicidad. Por simplicidad. Pero ahora tenemos una norma en la resolución 22, que es el artículo 22 justamente, que nos indica que tenemos que tomar viaje por viaje, o sea, factura por factura de flete, y distribuir entre las jurisdicciones de origen y de destino. Pero es lo que se interpretó. Entonces es flete por flete. ¿De dónde salió el flete? De Tucumán. ¿A dónde fue a parar? A Salta. Mitad para Tucumán, mitad para Salta. ¿De dónde salió el flete? De Córdoba. ¿A dónde fue a parar? A Mendoza. Mitad para Córdoba, mitad para Mendoza, uno por uno. Entonces, esta complicación, por ejemplo, es una de las tantas que no compartimos, porque originalmente los signatarios del convenio quisieron hacerlo más fácil. Tomen la totalidad de los fletes, todos, que normalmente están en una cuenta contable, y distribuyan en partes iguales entre todas las jurisdicciones donde se desarrolla la actividad. Bueno, ese concepto o esa motivación de origen está totalmente diluida. Ya dijimos, los gastos de compra está acá, son computables. Ahora, ¿cómo vamos a atribuir los gastos de compra? Porque para el de venta dice mitad a la de origen y mitad a la de destino. Pero en el de compra no dice, porque para el artículo 3 dice quién lo soporta. Ahora, es un gasto de compra, no cabe ninguna duda. Lo que originalmente se pensó y se hacía es que, en coincidencia con el criterio contable, también desde el punto de vista impositivo se dice que el flete de compra debe activarse a la compra respectiva. Y si la compra respectiva, por ejemplo, de materia prima o de la mercadería de reventa, es no computable, está dentro de los conceptos no computables, el flete debía ser también no computable. Pero, al final de cuentas, después de estas discusiones, que estoy tratando de evitar de contarle todos los años de discusión, en la comisión arbitral se dijo, no, los fletes de compra son computables por ese parrafito que les he leído anteriormente. Pero no dice en ninguna parte quién lo soporta o dónde lo soporta. Entonces, parecería que un criterio razonable también es decir, bueno, entre las jurisdicciones de origen y la jurisdicción de destino. Pero no tenemos un criterio así válido y contundente, que obviamente es deseable para tener seguridad jurídica. Y después esta pantallita que la habíamos pasado rápido la vez anterior, es el párrafo que leí del artículo 4, donde tenemos que distinguir si son o no de escasa significación. Entonces decimos, los gastos que no se pueden atribuir con certeza, los tenemos que distinguir entre si son de escasa significación o si no son de escasa significación. Si no son de escasa significación, lo que tengo del lado derecho de la pantalla, se distribuyen mediante estimaciones razonablemente fundadas, o sea, un prorrateo. Hay que buscar un criterio para prorratear. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos que distribuir el sueldo de
de un gerente que trabaja en Salta, en la sucursal Tucumán y en la sucursal Jujuy. Y tenemos que buscar algún criterio, porque obviamente que es un gasto de significación. Tenemos que buscar un criterio, que puede ser la cantidad de días que está en cada sucursal, la importancia que tiene el trabajo, porque a lo mejor en Salta está un tercio de los días, pero el trabajo que hace es el equivalente al 50% de su sueldo. Entonces hay que buscar un criterio y defenderlo. Ahora, si son de escasa significación, se distribuyen en la misma proporción que los demás. En la misma proporción que viene en el resto, y utilizamos ese mismo coeficiente, que como les digo, en el ejercicio práctico lo van a ver mejor. ¿Cuándo son de escasa significación? ¿Cuándo se dice que son de escasa significación? Se dice que son de escasa significación cuando se dan concurrentemente las siguientes situaciones. Y esto está dicho en el artículo 23 de la resolución 22. Cuando se dan concurrentemente las siguientes situaciones. Que en conjunto no superen el 10% del total de gastos computables del periodo. Entonces, por ejemplo, tengo gasto en fotocopia, gasto en servimoto, ese tipo de gastos menores. Entonces uno está en una cuenta, el otro está en otra cuenta, o a lo mejor están en gastos varios. Bueno, en conjunto, todas estas chucherías no tienen que superar el 10% del total de gastos computables del periodo. O sea que ya voy llevando en la planilla los distintos totales, también lo van a ver en la práctica, como llegamos a un punto donde decimos, bueno, hasta acá tenemos tanto de gastos computables, tenemos 100 de gastos computables. Bueno, los que son de escasa significación no deben pasar de 10, no debe superar 10 pesos. Y a la vez, cada uno de esos individualmente no representan más, bueno, acá nos falta un acento, yo ya no lo voy a poner. Ya nomás, a ver si... Ah, no me deja cuando estoy en modo presentación, a ver si me deja. Ah, sí me deja. Más no representa cada uno individualmente más del 20% del 10% del total de gasto. Entonces, por ejemplo, decíamos, si en el total de gasto computable tenemos 10 entre estas chucherías, fotocopia, el despacho a lo mejor de algo por el correo, tan barato no está el correo, pero bueno, supongamos, hemos pagado un servimoto, pagado un estacionamiento, bueno, cada uno de esos no tiene que superar de 2 pesos, en el ejemplo que les doy. Cada uno individualmente no debe superar el 20% de ese 10%. Y en ese caso, son de escasa significación. Bien, con esto sí, hemos terminado todo lo de el régimen general. En la próxima, como ya les dijo Joaquín, van a tener 2 clases que van a ser teórico-práctica de los regímenes especiales y una clase especial de los regímenes especiales con casos que no los van a ver en la práctica, y después tenemos también puntualmente lo que refiere al artículo 13, que es bastante complejo. Ahora voy a completar lo que nos falta de las operaciones entre ausentes en la modernidad. Voy a utilizar otro PowerPoint, que ustedes no lo tienen en la plataforma, el que voy a usar ahora, pero ya le voy a decir a la contadora Altamirano que lo suba. Espérenme un segundo porque tengo varias cosas abiertas, así lo busco. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Acá. Vamos a ver. ¿Dónde lo dejé? Espérenme un segundito, que acá estoy buscando las coordenadas. Un segundo.
Pero que no lo estoy viendo. A ver, ahí está. Bien. Bueno, ahora vamos a poner compartir este. Está compartido el anterior, ¿no? Así que lo pongo, dejo de compartir y comparto este. Este era en Tucumán. De paso, también a ustedes les hago la publicidad de Conocer Tolar Grande. Allí hay un ojo de mar. Yo, como se los voy a poner completo el PowerPoint, se lo voy a pasar a la contadora Altamirano. Ahí van a leer de qué se trata y por qué hay que conocer tantos lugares bellos que tenemos. Avanzamos. ¿Lo ven, no, Joaquín? ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, es del encuentro tributario este. Bueno, yo voy a ir directamente a lo que necesito. Simplemente acá recordarles cómo comenzamos en el origen, en el año 53, el convenio entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, cómo hemos ido avanzando hasta llegar 50 y 50 en función de ingresos y gastos, y ahora, en el siglo XXI, en una economía prácticamente digitalizada, por lo menos en un porcentaje altísimo, que cada vez crece más y más, en una manera exponencial, los organismos de aplicación se han tenido que hacer eco de esta situación. A partir del año 82, allí tenemos una resolución de la Comisión Arbitral, la 83. Hoy estos dos artículos están en la resolución 22, son el 24 y el 25. Si ustedes ven la resolución 22 hoy, tienen los artículos 24 y 25, cuyo origen es del año 2002. Luego tenemos una resolución 14 del año 2017, que se incorporó a la resolución 22, y lo pueden ver en el artículo 26. Si ustedes ven en la resolución 22, estos artículos están, pero han sido derogados por la resolución 5 del 2021 a partir del periodo fiscal 2022. Esto es lo que ya les he contado muy resumidamente en la clase pasada y en la clase de hoy. Esta resolución 5 del 2021 no está todavía en la resolución 22. Se supone que en el próximo texto ordenado van a hacer desaparecer estos tres artículos, porque ya están derogados, y van a incorporar lo que dice la resolución interpretativa 5 del 2021, con vigencia para los coeficientes que vamos a determinar y aplicar en el periodo fiscal 2022, o sea que en el próximo año. Ya lo dijimos varias veces que hemos pasado el local físico, el típico, y el viajante de comercio, y el preventista, que ha venido con posterioridad, a estas transacciones que uno no sabe ni dónde están. O sea, lo que uno no sabe dónde está, se dice, bueno, está en la nube. ¿Dónde está? En la nube. Esto ya lo vimos, lo que refiere a los coeficientes de los ingresos, yo se los dejo, pero simplemente es un recordatorio, porque esto ya lo hemos visto con ustedes. Y también dijimos de que esto está totalmente diluido, este límite entre operaciones entre ausentes y operaciones entre presentes. Ahora, ¿qué ocurre? Se incorporó, yo ya se lo voy a decir de manera resumida, y vamos a ir directamente a lo que va a pasar. Se incorpora en la resolución 22 en su momento, que toda la operatoria realizada a través de Internet implicaba, una vez que se concretaba la operación, implicaba una operación entre ausentes. Si bien es cierto, el criterio que prevalece cuando estamos entre presentes, para los organismos de aplicación, dijimos, cualquiera fuera la forma de comercialización,
no importa el lugar físico de entrega de los bienes, no importa quién se hace cargo del flete. Los ingresos provienen, y acá es donde toma importancia lo que vamos a decir, la jurisdicción del destino final de los bienes, que habitualmente es el domicilio del adquirente, siempre que sea conocido por el vendedor al momento de concretar la venta, en la medida que haya sustento territorial. Esto es lo que ya dijimos, puesto de otra manera. También dijimos de que algunas jurisdicciones, como Buenos Aires, siguen abrazando el lugar de entrega. Y hay otros casos donde se resolvió, independientemente si las operaciones se realizaron entre presentes o entre ausentes. En la medida que haya sustento territorial, se utilizó este criterio que se viene consolidando. Y ahí claramente, acá les dejamos un caso, Alvar contra Chubut, ahí claramente se dijo, y no importa si es entre presentes o entre ausentes, lo que importa es a dónde van a parar los bienes. Es un pequeño resumen de lo que ya dijimos. Y acá tienen varios casos concretos respecto de las prestaciones. Ya dijimos cuál es el criterio y que no ha tenido mayores conflictos, pero acá sí hemos mencionado, y acá lo decimos más concretamente, los códigos locales ya están incursionando en lo que se da en llamar servicios digitales. En el caso de Salta, está planteado solo para las prestaciones realizadas desde el exterior. Y en ese caso lo que importa es que la utilización o el consumo de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en el territorio provincial, hace pivot en que el consumo, lo que se llama la utilización económica. Eso es lo que importa. ¿Dónde realmente se termina consumiendo ese servicio? Y habíamos dado el ejemplo más común de la conexión y de la utilización que hacemos, por ejemplo, con Netflix. Eso lo tiene previsto el Código de Salta y ustedes lo han analizado cuando vieron el impuesto a las actividades económicas. Pero acá la crítica que se hace es que no se está grabando el ejercicio de la actividad, porque el ejercicio de la actividad es de Netflix, que quién sabe dónde está. En estos casos se termina grabando el consumo, porque nos terminan grabando a nosotros como consumidores en función de que la utilización económica está realizada en Salta. Entonces esa es la crítica que le hacemos a esta normativa y que seguramente ustedes lo vieron con el impuesto a las actividades económicas. Pero hay algunos casos que se han resuelto a nivel de la comisión arbitral y que a nosotros realmente nos parece totalmente fuera de lugar. Es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre contra la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que ocurre? Mercado Libre, que ustedes lo deben conocer mejor que yo, brinda servicios de publicidad. O sea, cuando ustedes entran a Mercado Libre y hay distintos tipos de publicidades. ¿Realizadas por quién? Por un anunciante. Por un anunciante. ¿A quién atribuyó la empresa ese ingreso que le pague el anunciante? Al domicilio de su anunciante. Entonces, por ejemplo, si el que anuncia era una compañía de Salta, ese ingreso que cobra por publicidad se lo atribuye a Salta. Eso es lo que hacía Mercado Libre. Ahora, ¿qué es lo que dice la comisión arbitral y la comisión plenaria? Esta es la de la comisión plenaria. Dice que no tiene que atribuir al domicilio del anunciante, sino que tiene que hacer una apertura en los que miran. ¿Quiénes son los que miran? Entonces dirán, bueno, miren, hubieron 2 que vieron el anuncio de Tierra del Fuego, hubieron tantos que vieron de Mendoza, etc. Lo cual resulta no solamente fuera de lo que se contrató, sino que a veces es hasta, no digo imposible, pero muy engorroso. No es imposible porque los sistemas tiran toda esta información de quién miró, cuántos entraron, cuántos compraron. Y ahora decimos, y si los que miran son del exterior, o si nadie mira, quiere decir que se va a quedar sin atribución, y nos parece que esto es totalmente fuera de lo que busca el convenio. A nosotros nos parece que este servicio de publicidad que pague el anunciante estaba muy bien atribuido al domicilio del anunciante, y no ver quién es el que finalmente termina viendo el anuncio.
sobre todo porque el convenio, ya dijimos, que busca una forma simple de hacerlo. Y por último, cuando la conexión, nos paramos acá en esta partecita de las operaciones entre ausentes, en esta parte, decimos, cuando el ingreso se produce y se concreta por medio de algunos de estos medios que no permiten que se vean la cara, que se contacten en realidad. Entonces, hoy se ha generalizado diciendo de que el contacto por internet es válido. Todo el negocio digital es válido para una operación entre ausentes. Y eso hace que se atribuya al domicilio del adquirente. Esto tiene que ver con el artículo 26 que ya habíamos mencionado de la resolución 22. Pero, esto también ya lo vimos, que es el domicilio del adquirente. Esto ya lo vimos. Quiero llegar a la última, a esta, a la era digital. Y en la era digital, en esta forma que ustedes saben que se conectan ahora las partes, ¿cómo vamos a atribuir ese ingreso? Perdón, y les resalto, hoy las grandes empresas a nivel mundial, fíjense, son todas estas empresas que realizan negocios digitales. Tenemos Apple, tenemos Google, tenemos Microsoft, tenemos Amazon, son las grandes compañías que realizan prácticamente toda su actividad, que además es una actividad global, a través de negocios digitales. Por eso es que esta resolución 5 está pensada para esta era digital. ¿Y qué está interpretando? Interpreta que la comercialización de bienes o de servicios que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio electrónico en el país se encuentra alcanzada por las normas del convenio multilateral. Son formas de conectarse que no importa si es a través de una plataforma, de una aplicación que bajamos al celular, cuál es la forma de hacerlo. Pero este contacto virtual, ¿sí? en tanto y en cuanto exista ese sustento territorial que ahora está dado por la presencia digital en la jurisdicción. O sea, es un nuevo criterio en el que estamos avanzando, pero a mi modo de ver se deben modificar también los códigos locales. Entonces dice, existe presencia digital del vendedor y hace una apertura a la resolución 5. ¿Cuándo existe presencia digital? O sea, ahora no es poner el pie físico, sino poner el pie digital. Y entonces dice, cuando el vendedor efectúe operaciones digitales, que puede ser a través de una plataforma, de una aplicación, ¿dónde? En la jurisdicción del comprador. Cuando el vendedor, y vale lo mismo para los prestadores, cuando, ¿qué ocurra? Una o más empresas de publicidad, de comunicaciones, de infraestructura, de servicios de tecnología de la información, o de procesadores de transacciones de tarjeta de crédito, de débito u otras formas de cobro. ¿Qué ocurre con eso? Se contrate en la jurisdicción del domicilio del adquirente. Es una manera de poner el pie en forma digital. La otra forma, cuando el vendedor o el prestador efectúen el ofrecimiento de su producto o de su servicio dentro del ámbito geográfico del domicilio del adquirente y se concreta a través de tarjetas de crédito o de débito u otra forma de cobro. O cuando el vendedor requiera para la comercialización un punto de conexión o de transmisión, lo que conocemos como Wi-Fi o cualquier otra forma de utilización de los dispositivos móviles. Y estos se encuentren en la jurisdicción del adquirente. O sea, son todas conexiones virtuales, pero hay un punto en el cual se conecta digitalmente el que vende con el que compra. Y se llama presencia digital significativa. Esta es una nueva forma de conexión o de vinculación. Ya no es la física, sino que estamos pasando a esta forma virtual, entre el hecho imponible y el territorio, que en este caso son los territorios
provinciales. O sea que ya no se requiere de poner el pie físicamente. Ahora estamos hablando todo en forma virtual, por eso se llama jurisdicción tributaria. En términos genéricos, se conoce como jurisdicción tributaria, donde existe una presencia digital significativa con alguno de esos criterios. Y hay una sentencia histórica en Estados Unidos, que la tenemos en esta pantalla, es del año 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó esta sentencia que tuvo entre partes al Dakota del Sur contra Whitefire, una compañía. En esta causa se trató justamente de si era válida la presencia virtual o no. Y allí, en esa sentencia, la Corte reconoció por primera vez que una presencia virtual amplia o significativa, como se le dice ahora, por parte de una empresa en un estado, supone tener un nexo sustancial en ese territorio, a pesar de que no cuente con presencia física, que era lo que pasaba con esta compañía. Tenía presencia virtual, pero no tenía una presencia física. Sin embargo, dijo la Corte que se le puede exigir tributar en esa jurisdicción, en este caso era Dakota del Sur, y se trataba del impuesto a las ventas. O sea que pensamos que ya es el puntapié inicial, si bien es cierto, esto está todavía en análisis, pero avanza a pasos agigantados. Pensamos que es lo que va a pasar en el resto del mundo y nosotros no vamos a quedar fuera de esta situación. Así que bueno, no es nada fácil ni los gastos ni los ingresos, lo que pasa es que acá había abordado también alguna cuestión vinculada con los gastos. Así que con esto damos por finalizada la clase y ya tienen cómo va a ser el seguimiento del calendario de acá en adelante. Así que los despido, como siempre estamos a disposición, utilicen las consultas en el foro. Gracias Joaquín, un saludo a todos, siempre un gusto y hasta la próxima.